Nadie lo olvidará jamás. En medio del plató más famoso del mundo, con millones de espectadores mirando en directo, Tom Cruise saltó sobre el sofá de Oprah Winfrey y gritó, con una sonrisa que parecía infinita: "I'm in love". Fue el grito de un hombre enamorado, el héroe invencible de Hollywood que, por primera vez, mostraba su corazón desnudo. A su lado, Katie Holmes, la actriz de mirada inocente y sueños jóvenes, se convertía en la mujer más envidiada y observada del planeta. Era la historia de amor perfecta, hasta que dejó de serlo. Entre los destellos de las cámaras, los contratos millonarios y las sombras de la Scientology, lo que comenzó como un cuento de hadas se transformó en uno de los divorcios más seguidos y comentados del siglo XXI. La pasión se convirtió en sospecha, la sonrisa en silencio, y aquel salto sobre el sofá en símbolo de una locura más profunda. Esta es la historia completa de Tom Cruise y Katie Holmes. Desde los días gloriosos de un joven actor que conquistó el mundo, hasta el derrumbe de un imperio sentimental marcado por el poder, la fe y la obsesión. Acompáñanos en este recorrido por 5 capítulos llenos de amor, fama, secretos y lágrimas. Quédate hasta el final del video para descubrir el verdadero motivo que rompió el matrimonio más famoso de Hollywood. Dale play, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de leer no es solo una historia de amor, sino una advertencia sobre cómo incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse en la oscuridad de su propia pasión. Antes de ser el ícono mundial que conocemos hoy, Tom Cruise fue un niño que vivía con más miedo que sueños. Nació el 3 de julio de 1962, en Syracuse, Nueva York, con el nombre de Thomas Cruise Mapother IV. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, las mudanzas constantes y un padre al que más tarde describiría como un cobarde y un tirano. Cada vez que el pequeño Tom creía haber encontrado un hogar, su familia volvía a empacar. Su madre, Mary Lee Pfeiffer, era maestra y la primera persona que creyó en él. Fue ella quien lo empujó a participar en una obra escolar cuando Tom apenas tenía 12 años. En ese escenario, por primera vez, sintió algo parecido a la libertad, pero su vida fuera del teatro seguía siendo un campo de batalla. Sufría dislexia, una dificultad para leer y escribir que lo hacía sentir torpe, distinto, inferior. Aquella lucha silenciosa moldeó su carácter. Desde entonces, su lema sería vencer cualquier obstáculo a base de disciplina. A los 17 años, tras abandonar un seminario franciscano donde pensaba convertirse en sacerdote, Tom tomó una decisión que cambiaría su destino: ir a Nueva York a probar suerte como actor. No tenía dinero ni contactos, solo una determinación casi irracional. Trabajó de camarero, durmió en sofás ajenos y fue rechazado una y otra vez en castings donde apenas lo miraban. Pero su mirada intensa, su sonrisa nerviosa y una energía eléctrica lo hacían imposible de olvidar. En 1981, consiguió su primer papel pequeño en la película Endless Love, y poco después, un rol secundario en Taps, donde su fuerza escénica llamó la atención de productores. Aquella chispa bastó para abrirle la puerta a Hollywood. A los 21 años, ya no era el chico pobre de Syracuse, sino el joven que todos querían filmar. Su vida empezaba a transformarse a velocidad de vértigo. En solo 2 años, pasaría de ser un rostro desconocido a convertirse en la encarnación del sueño americano. Su madre solía decirle: Tom, el mundo es de los que se atreven, y él se atrevió a todo. Con una mezcla de talento, perfeccionismo y carisma, Cruise comenzó a construir una carrera que ningún escándalo, crítica o caída lograría destruir. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de aquel brillo imparable, seguía existiendo el mismo niño que buscaba amor y aprobación, el que necesitaba demostrar que podía ser digno de ser amado. Aquella búsqueda, más emocional que artística, se convertiría en el hilo invisible de toda su vida. Y mientras Hollywood se rendía ante su sonrisa, Tom empezaba a entender que el verdadero reto no sería ganar un Oscar,
sino encontrar a alguien que lo amara sin condiciones. Pronto, el muchacho que soñaba con escapar de su pasado iba a conquistar el cielo. Pero con cada éxito, la soledad se hacía más profunda. A la vuelta de la esquina lo esperaban la gloria, la fama y el precio del amor. Hay actores que triunfan una vez, hay estrellas que brillan durante una década. Pero Tom Cruise pertenece a una categoría distinta, la de aquellos que trascienden el tiempo, los géneros y las generaciones. Desde los años 80 hasta hoy, su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito, disciplina y magnetismo puro. El punto de inflexión llegó en 1983, con Risky Business. En esa película, un joven Cruise bailando en ropa interior frente a un espejo se transformó en un ícono instantáneo. La escena, tan simple como provocadora, resumía lo que sería su marca personal: energía, juventud, riesgo y encanto irresistible. Hollywood había encontrado a su nuevo héroe. 3 años más tarde, el mundo entero lo conocería como Pat Maverick Mitchell en Top Gun, 1985. Con su chaqueta de cuero, sus gafas de aviador y esa sonrisa desafiante, Tom redefinió el concepto de masculinidad cinematográfica. Top Gun no fue solo un éxito, fue una revolución cultural. Miles de jóvenes soñaron con ser pilotos, la Marina de los Estados Unidos recibió una avalancha de solicitudes, y el rostro de Tom Cruise se convirtió en símbolo de una era. Desde ese momento, Hollywood tenía un nuevo rey. Pero Cruise no se conformó con ser un ídolo adolescente. Buscaba más: respeto artístico, profundidad, complejidad. Lo consiguió con Rain Man, 1988, junto a Dustin Hoffman, donde demostró que podía brillar sin necesidad de explosiones ni aviones de combate. Un año después, su interpretación en Born on the 4th of July, 1989, le valió su primera nominación al Oscar y el reconocimiento de la crítica. Ya no era solo una estrella, era un actor con alma. Durante los años 90, Tom alcanzó una madurez cinematográfica que pocos han igualado. Películas como A Few Good Men, 1992, The Firm, 1993, y Jerry Maguire, 1996, consolidaron su posición como uno de los intérpretes más versátiles del planeta. La frase "Show me the money" se convirtió en parte de la cultura popular, y su rostro adornó cada portada importante del mundo. Era el actor más buscado, más rentable, más admirado. En paralelo, comenzó su aventura como productor y protagonista de la saga que lo definiría: Mission Impossible. Desde 1996, Tom no solo interpretó al agente Ethan Hunt, se fusionó con él. Cada entrega, llena de acrobacias imposibles y escenas que él mismo insistía en realizar, era una demostración de su compromiso absoluto con el cine. Ningún otro actor se colgó de un avión en pleno vuelo, escaló el Burj Khalifa sin doble o corrió entre explosiones con tanta convicción. Para Cruise, el riesgo no era una opción, era una forma de arte. Su éxito no se medía solo en taquilla, sino en la lealtad inquebrantable de sus fanáticos. Mientras otros actores desaparecían o se reinventaban, él mantenía viva una conexión emocional con el público. Su nombre, en un cartel, era garantía de espectáculo, calidad y emoción. Y cuando muchos creyeron que su reinado había terminado, Top Gun, Maverick 2022, demostró lo contrario. Casi 40 años después, Tom volvió a pilotar el cielo del cine con la misma pasión juvenil, emocionando a nuevas generaciones y salvando, según la crítica, la experiencia de ir al cine. En un mundo dominado por efectos digitales y estrellas efímeras, Cruise representa la vieja escuela de los mitos inmortales. No necesita polémicas ni escándalos para brillar. Su energía en el set, su obsesión por la perfección y su respeto por el público lo han convertido en una figura casi sagrada dentro de la industria. Cuando uno observa su carrera, entiende que detrás de cada escena hay más que talento. Hay una fe inquebrantable en el poder del trabajo y la perseverancia.
Tom Cruise no nació para ser famoso, nació para inspirar. Su vida, su cuerpo, su mirada, todo en él es una ofrenda al cine. Y mientras las luces de Hollywood cambian de tono con cada década, su estrella no se apaga. Al contrario, brilla más fuerte, alimentada por el fuego de un hombre que aún corre, aún salta, aún arriesga. Porque para Tom Cruise, la gloria no es un destino. Es una misión imposible que nunca dejará de perseguir. Nadie en Hollywood estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Era el año 2005 y Tom Cruise, el héroe invencible, el hombre que parecía hecho de acero y disciplina, apareció con una sonrisa distinta, con una luz nueva en los ojos. Su vida, hasta entonces gobernada por el control y la perfección, estaba a punto de estallar en una explosión de emociones. El hombre más reservado del cine se había enamorado como un adolescente. Su nombre era Katie Holmes, una joven actriz de 26 años, conocida por su dulzura en la serie Dawson's Creek. Cuando se conocieron, Tom tenía 43. La diferencia de edad no importó. Desde el primer instante, la química fue eléctrica. Los paparazzi los siguieron como sombras, y cada gesto, cada mirada, cada sonrisa entre ellos se convertía en portada mundial. Los tabloides bautizaron la relación con un nombre icónico, Tom Cat. Pero lo verdaderamente increíble ocurrió el 23 de mayo de 2005, en el programa más visto de la televisión estadounidense, The Oprah Winfrey Show. El público esperaba ver al Tom Cruise de siempre, elegante, encantador, sereno. En cambio, apareció una versión completamente desconocida de sí mismo. Cuando Oprah le preguntó si estaba enamorado, Tom se levantó, se rió como un niño, saltó sobre el sofá y comenzó a gritar: «Estoy enamorado, estoy completamente, locamente enamorado». El público rugió. Oprah quedó sin palabras y en cuestión de segundos, el clip se volvió viral antes de que existiera la palabra viral. Hollywood entero quedó paralizado. Algunos lo aplaudieron como el gesto más romántico de la historia. Otros lo consideraron una escena de locura. Pero nadie pudo ignorarlo. El hombre más calculador de la industria había perdido el control ante millones de ojos. Pocos días después, Tom presentó oficialmente a Katie como su novia. Las cámaras los perseguían por todo el planeta. En Roma, París, Tokio, cada beso era un titular. Cada mirada, una historia. Y cuando Tom se arrodilló frente a la Torre Eiffel y le pidió matrimonio, el mundo entero suspiró. La boda de cuento de hadas se celebró en Bracciano, Italia, en el imponente castillo de Scalchi, rodeado de velas, estrellas y rumores sobre la presencia de líderes de la Scientology. Katie vestía como una princesa. Tom, con esa sonrisa que parecía tallada en mármol, no apartó los ojos de ella. Las fotos dieron la vuelta al mundo. Eran la representación perfecta del amor, la fama y el poder. La llegada de su hija, Suri Cruise, en abril de 2006, completó el cuadro celestial. Una niña de mirada azul y risa luminosa, presentada al público en una portada de Vanity Fair que rompió récords de ventas. A primera vista, todo era perfección. Hollywood tenía una nueva familia real, y el planeta entero los observaba como si fueran personajes de una película sin fin. Pero bajo esa superficie brillante, algo inquietante comenzaba a palpitar. Katie sonreía, sí, pero sus ojos empezaban a mostrar una sombra. Tom, mientras tanto, hablaba con fervor cada vez mayor sobre la Scientology, el movimiento religioso que guiaba su vida. Algunos allegados empezaron a decir que el amor había despertado en él un fanatismo más intenso que el propio romance. Y así, casi sin que nadie lo notara, la historia de amor más apasionada de Hollywood empezó a llenarse de grietas. El salto sobre el sofá, que una vez simbolizó la felicidad absoluta, comenzaba a verse como el primer aviso de una obsesión que estaba a punto de devorarlo todo. Al principio fueron rumores, pequeñas fisuras que nadie quería ver en el castillo dorado de Tom Cruise y Katie Holmes. Pero con el tiempo, las grietas se convirtieron en abismos. Detrás de las sonrisas perfectas, los vestidos de gala y las alfombras rojas, se escondía un mundo de silencios, presión y miedo.
Katie había pasado de ser una actriz prometedora a la esposa del hombre más poderoso y vigilado de Hollywood. Lo que parecía un sueño se transformó en un laberinto. Cada movimiento era observado, cada palabra interpretada. En su entorno ya no había espontaneidad, sino vigilancia. Las personas que la rodeaban pertenecían, en su mayoría, a la Iglesia de la Cienciología, la organización religiosa que Tom consideraba el centro de su vida y su salvación personal. Al principio, Katie intentó adaptarse. Acompañaba a Tom a ceremonias, hablaba con líderes del movimiento y se mostraba respetuosa. Pero con el paso de los años, el brillo en sus ojos comenzó a desvanecerse. No era la misma mujer que había reído en París o bailado en Roma. Su entorno comenzó a cerrarse como una jaula invisible. Las decisiones importantes, educación de Suri, viajes, amistades, ya no dependían solo de ella. Mientras tanto, Tom parecía cada vez más inmerso en su papel de creyente fervoroso. En entrevistas, hablaba con tono mesiánico sobre la cienciología, criticaba la psiquiatría y se mostraba inflexible ante cualquier duda. «Soy un experto en la mente humana», llegó a declarar. Sus palabras, antes inspiradoras, ahora sonaban inquietantes. En casa, según fuentes cercanas, el ambiente se volvió tenso y frío. Katie, que había soñado con un matrimonio de amor y aventura, empezó a sentir miedo. Miedo a contradecirlo, miedo a la exposición, miedo a perder a su hija. Cada intento de acercarse se encontraba con una pared de control y misticismo. Los tabloides empezaron a murmurar. Katie está atrapada. Tom la aísla. La cienciología decide por ellos. La prensa, que alguna vez los adoró, comenzó a olfatear tragedia, pero el público no podía creerlo. ¿Cómo era posible que el mismo hombre que había saltado de alegría en televisión ahora fuera acusado de manipular su matrimonio? La respuesta estaba en la obsesión. Tom Cruise no amaba a medias. Su vida entera era una búsqueda de perfección, y esa perfección se volvió una prisión. Katie, en cambio, era una mujer joven que anhelaba libertad, simplicidad, normalidad. Dos mundos opuestos, unidos por una pasión que ahora ardía como fuego sin oxígeno. En 2011, los gestos de Katie cambiaron. Empezó a aparecer sola en eventos. Sonreía menos. Los rumores sobre planes secretos comenzaron a circular. Nadie lo sabía, pero la actriz ya estaba trazando una estrategia de escape. Con la ayuda de su padre, un abogado experimentado. Todo debía hacerse en silencio. Un paso en falso, y lo perdería todo. Su hija, su carrera, su paz mental. El mundo todavía los veía como un matrimonio ejemplar. Pero dentro de esas paredes, el amor se había convertido en una batalla silenciosa. El hombre que conquistó los cielos con Top Gun y desafió la muerte en Mission. Impossible no podía controlar lo que se desmoronaba en su propio hogar. Y así, mientras los fans esperaban una nueva película, Katie preparaba su papel más difícil, el de una mujer que debía huir del amor de su vida para salvar su alma. El final estaba cerca, y cuando llegara, sería tan cinematográfico, tan impactante, que ni el propio Hollywood podría escribir un guión igual. El amanecer del 29 de junio de 2012 marcó el fin de un imperio. Mientras los fanáticos del cine esperaban el estreno de una nueva entrega de Mission Impossible, el mundo despertó con un titular que nadie vio venir. Katie Holmes solicita el divorcio de Tom Cruise. La noticia cayó como un terremoto en Hollywood. Nadie imaginaba que la mujer que siempre había sonreído a su lado, la madre de su hija, estaba planeando su huida desde hacía meses. En secreto, con la precisión de un espía, Katie cambió de teléfonos, contrató nuevos abogados y organizó un escape desde Nueva York, asegurándose de que Tom no pudiera intervenir. Su objetivo no era el dinero ni la fama, era proteger a Suri. Cuando los medios revelaron que había presentado los papeles de divorcio sin previo aviso, Tom, que se encontraba en el set de filmación en Islandia, rompió en llanto. Las cámaras lo captaron con el rostro desencajado, un héroe derrotado por algo que ni él podía controlar. La pareja que había simbolizado la pasión y el poder se convertía,
en cuestión de horas, en el símbolo de una separación fría, estratégica y definitiva. Katie actuó con rapidez. Solicitó la custodia total de Suri y buscó refugio en Nueva York, rodeada por su familia y lejos de cualquier influencia de la Scientology. Los tabloides hablaban de una fuga planeada con precisión militar, y muchos lo creyeron. En apenas una semana, el imperio Cruise Holmes se derrumbó sin escándalos, sin gritos, sin declaraciones. Solo silencio. Para Tom, aquello fue más que una derrota sentimental. Fue un golpe a su identidad. El hombre que había desafiado la gravedad y los límites físicos en pantalla no pudo evitar la caída más dolorosa: perder a su hija. Desde entonces, la relación con Suri fue intermitente y distante. Katie la crió sola, protegiéndola del ojo público, mientras Tom se refugió en su trabajo, filmando sin descanso, como si solo el movimiento pudiera aliviar su vacío. La prensa lo llamó el divorcio del siglo. Las revistas diseccionaron cada gesto, cada documento, cada rumor. ¿Fue la Scientology el motivo real? ¿O simplemente el amor que se había extinguido bajo el peso del control? Nadie lo supo con certeza. Lo único claro era que Katie había ganado la libertad y que Tom, por primera vez, se enfrentaba al silencio más absoluto, el del hogar vacío. A partir de ese momento, el actor desapareció de los eventos sociales. Se volvió hermético, inaccesible. Su nombre seguía llenando las salas de cine, pero su corazón parecía vivir detrás de una muralla invisible. Cuando los periodistas le preguntaron años más tarde sobre el divorcio, respondió con una calma inquietante: la vida es lo que es, nada más. Sin rencor, sin lágrimas, sin explicación. Solo una frase seca que sonó como un eco de resignación. Hoy, más de una década después, Tom Cruise sigue siendo una leyenda viva del cine, pero también un hombre marcado por el amor que no pudo salvar. Katie, por su parte, ha reconstruido su vida lejos del ruido, dedicada a su hija y a proyectos más íntimos. Suri, la niña que alguna vez fue la más fotografiada del planeta, crece ahora en la normalidad que su madre tanto buscó. Y así termina una historia que comenzó con un salto sobre un sofá y un grito de amor que conmovió al mundo. El mismo grito que, años después, se transformó en silencio. Porque en Hollywood, los finales felices son solo para las películas. Y aunque Tom Cruise conquistó los cielos, el único vuelo que no pudo controlar fue el del corazón de la mujer que amaba. Al final nadie fue culpable, ni él, con su intensidad desbordante, ni ella, con su necesidad de respirar. Simplemente, el amor hizo lo que siempre hace cuando no se cuida lo suficiente. Se desvaneció lentamente, como una llama que se queda sin aire. Tom y Katie fueron dos almas que se encontraron en el momento perfecto, pero en el universo equivocado. Nos recordaron que el amor puede nacer entre luces, cámaras y aplausos, pero que solo sobrevive con silencio, respeto y ternura. No fueron enemigos, fueron protagonistas de una historia humana, llena de ilusión, miedo, esperanza y pérdida. Porque el amor, incluso cuando parece eterno, es tan frágil como un cristal. No basta con sentirlo. Hay que cuidarlo, regarlo, protegerlo del ruido y del tiempo. Y si un día se rompe, no significa fracaso. Significa que alguna vez existió con toda su fuerza. El amor no se mide por cuánto dura, sino por cuánto nos transforma. Así termina esta historia. Sin culpables, sin villanos, solo con la certeza de que ambos dieron lo mejor que pudieron. Y aunque sus caminos se separaron, el eco de aquel I am in love sigue flotando en la memoria del mundo como un recordatorio de lo que todos buscamos. Sentir, aunque duela. El amor es un milagro que merece ser vivido, incluso cuando se rompe. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál ha sido la historia de amor que más te marcó? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo más historias donde la pasión y la verdad se encuentran. Porque cada historia, incluso la tuya, merece ser contada.